Buenas tardes, iglesia. Vamos a continuar con esta serie de la restauración familiar. Este es el tema número 2. Y aunque ya lo compartí el domingo aquí en la iglesia, quiero subirlo al canal para mantenerlo ahí. Para cualquier persona lo podemos compartir con alguien más. Y pues estamos mirando pues de que este es un tema que nunca pasa de moda. Siempre hay problemas, situaciones que vivimos las familias. Los padres pues cambiamos en nuestra forma de ser, siempre vamos cambiando, las cosas cambian, las situaciones nos obligan a cambiar. Los hijos igual. Los hijos pequeños pues van creciendo y se van tomando decisiones y van cambiando las cosas, van cambiando los hijos, van cambiando los padres. Entonces siempre hay algo que Dios quiere tratar en la familia en cualquiera de los tiempos y los casos que se den. Entonces algo muy importante. Entonces ahora también nosotros sabemos que cuando estamos hablando de restauración familiar, le estamos mirando también como una señal a los que esperan el día del Señor, o sea, el momento en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Él va a estar tratando con la familia, ¿okay? Va a estar tratando, es una señal previa a la venida de Cristo. Entonces una de las señales es la restauración familiar. Sabiendo que uno ha llegado, pues entonces el día grande, el día de Jehová, dice, grande y terrible, una de las áreas entonces donde debemos de ser ministrados es en la familia. Necesitamos ser ministrados en la familia. Entonces encontramos que dentro del Antiguo Testamento existen 12 palabras para referirse a la familia, que son diferentes tratos que Dios hace para la familia. Ya miramos la número 1, que es la palabra mixpaja, que es la palabra familia, pero nos habla acerca del círculo de parientes, nos habla acerca de una clase, de una especie, nos habla de una tribu, de un pueblo, de una clase, descendiente, especial, familiar, generación, género, linaje, parentela aparte. Entonces eso ya lo estudiamos en el primer estudio de la restauración familiar. Entonces nos damos cuenta pues que el ser familia es ser de una clase, ¿ok? El ser familia es ser de una clase, tener un mismo propósito, un mismo linaje, una porción de un grupo, ¿okay? Porque dentro de la familia existen yugos desiguales, pensamientos desiguales, propósitos desiguales, en los cuales pues dividen familias. Entonces ya miramos esto en el capítulo número 1 de esta serie, y ahorita vamos a entrar al capítulo número 2, que esto ya lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 2 al 3, donde nos habla la palabra y nos dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces aquí encontramos por segunda ocasión la palabra familia. Entonces habla de Jacob. Nosotros sabemos la mayoría de la historia de Jacob, cómo Jacob pues sale huyendo de su casa por razón de su hermano Esaú, que lo quiere matar. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú le echaba la culpa de que él robó la primogenitura, pero nosotros sabemos la historia, que Esaú la había despreciado por un plato de lentejas. Pero aún así Jacob sale huyendo, y no solo por eso, sino también nos hace referencia de que Jacob también engañó a su padre en el hecho de muerte, y así lo engaña, y así recibió la bendición de la primogenitura que era para Esaú, pero Jacob la tomó, pero la tomó por engaño.
ok, engañando a su padre. Entonces, él va huyendo y entonces él hace un compromiso con Dios, un pacto con Dios, sabemos parte de la historia. Entonces Dios le promete a él que lo iba a regresar, lo iba a bendecir, lo iba a establecer y lo iba a volver a traer a un lugar donde Dios se le apareció a él de noche, donde miró una escalera del cielo, de la tierra hacia el cielo, donde subían y bajaban ángeles, y donde él dice que él dijo, esta tierra o este lugar no es otra cosa sino casa de Dios, y hizo un pacto, un compromiso con Dios ahí. Entonces se va errante y en todo su caminar errante, no hay una fijación o un lugar fijo para su vida. Se casa, adquiere mujer, sus hijos, pero no tiene nada seguro. Trabaja para su suegro, Labán. Entonces no hay nada seguro, todo es puro movimiento, puro inconsistencias en las cosas. Entonces ahora él está de regreso. Entonces cuando él regresa, él va al lugar donde hizo un pacto con Dios. Entonces Jacob está regresando a la tierra que Dios le prometió, y acaba de hacer las paces con su hermano Esaú, ya aquí en esta escritura. Y ahora él está para edificar casa. Ahora él está para edificar algo sólido, algo estable, algo ya formal, ¿okay? Para no andar de un lugar a otro. Entonces, él viene con su familia. Entonces la palabra familia aquí es la palabra Bajit. Entonces aquí toma el sentido porque es esta palabra que se utilizó para la palabra familia que le está mencionando, porque Bajit significa casa o edificio, significa hogar, familia, tierra. Entonces él dice, ya hay que edificar casa, ya hay que edificar un hogar, una familia. Entonces ya hay que establecerla, ya hay que fundamentarla, ya hay que ponerla en un lugar seguro. Entonces, en primer lugar, el nombre nos hace notar una estructura fija y estable, hecha de algún tipo de material, por lo general como lugar permanente de habitación. Y se hace una distinción entre una casa y una tienda, porque antes era una tienda. Él vivía en tiendas, en lugares movibles, no había nada fijo. Pero ahora que regresa, él ya dice, ya necesito edificar mi hogar, mi casa, mi familia, ya algo estable, permanente. Y es de ahí donde da el sentido la palabra familia Bajit en esta ocasión. Entonces él había vivido con una familia, una casa caída, arruinada, trastornada y oprimida, porque no había nada fijo, siempre andaba en conflictos, ¿okay? No había nada sólido, no había nada permanente, ¿okay? Entonces ahora él dice, levantémonos y subamos a Betel. ¿Por qué? Porque Betel es casa de Dios. Entonces él dice, vamos a edificar, pero vamos a edificar en Dios, hacer de nuestra familia, hacer de nuestra casa un lugar de habitación de Dios, una casa de Dios. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros queremos que nuestra familia sea casa de Dios. Entonces habla de su condición espiritual, entonces del lugar donde había caído, de la casa de Dios, porque él sabía que ese lugar, Dios se le había aparecido, Dios mismo lo había guardado, y él quiere regresar a esa experiencia, a ese lugar llamado Betel, que es casa de Dios. Entonces no hay nada más sólido y firme, estable, que levantar una Bajit, una familia que sea casa de Dios. Cuando nosotros edificamos nuestra familia, nuestra casa, para que sea habitación de Dios, entonces nosotros vamos a entender de que eso es lo que nos va a mantener sólidos, estables como familia. Entonces por ello existen familias caídas, porque no edifican su familia, su casa, como casa de Dios, lugar de la presencia de Dios. Entonces vienen las familias caídas, arruinadas e inestables. ¿Por qué? Porque construyen sobre la arena, construyen sobre las cosas fáciles, construyen sobre las cosas superficiales, ¿okay? Y esto es construir sobre la arena. Entonces, Betel estaba olvidado, ¿okay? Entonces esto nos hace recordar la palabra del Señor Jesucristo
en Mateo 7, 24 al 27, donde el Señor Jesucristo habla y nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es muy importante señalar el que oye la palabra pero y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye las palabras y no las hace, que escuche que los dos están oyendo la misma palabra, pero uno lo hace y otro no lo hace. Y el que no lo hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió de lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Entonces nos damos cuenta entonces que el Señor Jesucristo hace la comparación, pues, de que nosotros debemos de edificar nuestra casa sobre la roca. Pero ¿cómo se edifica una casa sobre la roca? Es estar en un lugar donde escuchamos su palabra y donde nosotros la ponemos por obra. Porque podemos estar en un lugar y por mucho tiempo y tener casas arruinadas. Por eso hay mucho creyente cristiano que aquí en la iglesia nos gozamos, disfrutamos de la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios, pero llegando a casa es un desastre. Se desaniman, se frustran, los hijos ya no quieren venir a la iglesia, las peleas entre los matrimonios, papá, mamá se pelean, esto lo ven los hijos a veces se quieren ir a la casa y son cristianos, son familias que vienen a la iglesia y encuentran este gran problema. ¿Por qué? Porque ellos vienen, oyen la palabra, pero no la hacen, o sea, no la practican. Entonces no están edificando sobre la roca. Entonces el Señor dice, en primer lugar, que los que sí lo hacen, los que practican la palabra de Dios, que no solamente vienen a escuchar, sino que practican la palabra de Dios, serán personas que serán como personas prudentes. Las personas prudentes son los que edifican sobre la roca y son las personas que ponen en práctica la palabra. Ahora, para entender la palabra prudente, cuando el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La palabra prudente es la palabra phronimos del griego, la que se utiliza aquí, y es prudente, sensato, sabio en lo práctico. Es una persona que considera, o sea, se detiene. No es una persona arrebatada, no es una persona que no le importa, sino una persona que se detiene a considerar, empieza a considerar lo que oyó, empieza a considerar lo que Dios quiere, empieza a considerar la palabra de Dios, la empieza a considerar. Y cuando considera la palabra de Dios, empieza él a tener un plan. Él empieza a saber cómo desarrollarla, a saber cómo introducirla en su casa principalmente. Cómo yo puedo llevar la palabra de Dios a mi vida, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos o a mis padres como hijos. Entonces me detengo, considero, pienso, formulo un plan, ¿okay? Y entonces hablo, entonces practico, entonces llevo ya una dirección. Entonces eso es lo que hace una persona que es prudente, es una persona sabia en lo práctico, ¿okay? Entonces esos son los que oyen la palabra y la hacen. Son personas que no son arrebatadas, sino que son personas que consideran, planean y actúan. ¿Okay? Entonces edificamos sobre la roca, ¿okay? Porque oímos una palabra y buscamos cómo debe de ser aplicable a nuestra vida y sobre todo a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no solo queremos sentir la presencia de Dios en nuestro hogar, queremos sentir la presencia de Dios en nuestra casa, con nuestros hijos, en la armonía familiar. Al momento de estar en la sala viendo la televisión, o en el momento de estar en la comida, en el momento de tener un tiempo familiar, queremos que la presencia de Dios esté ahí, no solo metido dentro de cuatro paredes en la iglesia, que es algo glorioso, es algo muy importante, pero necesitamos entender que ocupamos la presencia de Dios en nuestra casa. Y dice que en esta casa descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso significa que una familia que es prudente es una familia que sabe cómo enfrentar los problemas de la vida. Sabe cómo enfrentar los problemas, las situaciones
que se presentan para la familia en la vida. Entonces miramos el contraste o lo opuesto, cuando el Señor dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra insensato es la palabra moros, es aburrido, necio, insensato, cabeceduro o cabezadura, absurdo, fato, ignorante, insensato. Son personas que siempre es un mundo de conflictos, siempre es un mundo alrededor de problemas y de visiones, hay altercados que se dan. Y aquí estamos hablando de la familia, de la casa. ¿Por qué? Porque son personas que insensatas, que no entienden razón, que Dios les habla, hay la palabra, vienen y escuchan la palabra, pero no les importa el cómo llevar esa palabra que Dios les está dando, el cómo llevarlas a la familia para edificar. Entonces aquí encontramos personas que quieren las cosas a lo fácil. O sea, tienen un problema familiar y cada quien agarra por su propio rumbo. Se enoja papá y mamá y piensan ya está en el divorcio, piensan en dejarse, no se hablan, se miran como enemigos en la propia casa, los padres a los hijos o los hijos a los padres. Entonces se vuelven insensatos, se vuelven ignorantes, cabezadura, que no entienden. Entonces eso crea un conflicto familiar intenso, agresivo. Y después dice a ellos mismos, igual que la otra familia que edificó sobre la casa, a esta que edifica sobre la arena, dice que descendía la lluvia, vinían los ríos, soplan los vientos y dan con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces miramos la casa arruinada, destruida, totalmente en conflictos, oprimida. Encontramos ¿por qué? Porque esta casa que no se edificó, escuchó la misma palabra, pero no supo cómo implantar, cómo trabajar para llevar la palabra al centro, al núcleo familiar. Entonces encontramos que vienen las mismas circunstancias, los mismos problemas, la misma situación que los que edifican en la roca, pero los prudentes y ellos no saben cómo hacer frente a los problemas, no saben cómo hacerle frente a la vida, no saben cómo hacerle frente a las situaciones que se viven día con día en el núcleo familiar. Y pues se vuelve una locura, lleno de conflictos. Ahora, entendiendo esto, porque aquí es importante, porque esto lo podemos manejar a nivel personal, pero aquí el Señor está hablando a nivel familia, que edificó su casa sobre la roca o que edificó su casa sobre la arena. La palabra casa es oikia, del griego aquí, se nos habla de residencia, pero por lo general de una morada, literalmente o figurativamente, por implicación, familia doméstica, familia, morada y casa. Entonces aquí hace referente a la familia. Entonces, a la cual nosotros debemos de saber sobre qué estamos levantando nuestra familia, sobre la roca o sobre la arena. Entonces ahora entendemos el concepto que tenía Jacob. ¿Cuál era el punto entonces que quería Jacob? Porque él había edificado sobre la arena, algo inestable, que de repente no sabían cómo enfrentar los problemas, las situaciones, y eran conflictos. Entonces él dice, yo quiero edificar mi familia, mi casa, ahora como una casa de Dios. Entonces entendemos la escritura. A lo cual dice Jacob, le dice a su Abayit, le dice a su familia, a su casa, levantémonos y subámonos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de la angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, lo que Jacob está diciéndole a su familia, ¿sabes qué? Tiene que cambiar la atmósfera familiar, tiene que cambiar la condición de nuestra familia. Y él había tenido una experiencia en un lugar que él dijo, esta es casa de Dios. Entonces dice, yo necesito llevar a mi familia ahí. Yo necesito que mi familia sea casa de Dios, que esté en el lugar de la presencia de Dios, en la habitación de Dios. Y le dice a su familia, subámonos allá. Ya dejemos de edificar sobre la arena y las salidas fáciles. Entonces dejemos de ser una familia, una casa necia, una casa insensata, una casa sin razonamiento,
una casa ignorante, ¿ok? Entonces subamos a Betel. Entonces la razón de su caída, de su firmeza en Dios, viene en los siguientes versos, porque dice: entonces Jacob dijo a su familia, a su Bajit, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces aquí encontramos la razón de la caída de la firmeza que tenían en Dios. ¿Y cuál fue? De que empezaron a dejar entrar a su familia a dioses ajenos, ídolos. Entonces empezamos a darnos cuenta que cada quien adoraba, servía, cada quien buscaba a su propia manera y a su propio Dios. De tal manera, aún su manera de vestir, su manera de comportar estaban contaminados, porque Él les dice: limpiémonos y cambiémonos o mudémonos de nuestros vestidos. Entonces, desháganse, Él está diciendo de alguna manera: desháganse de todos esos dioses extraños, extranjeros en los que han creído. Y luego hay que bañarse, hay que purificarse y aún cambiarse de ropa. Es cambiar un estilo, es cambiar una cultura, es cambiar una forma. Si hagamos esto, y Él invita a toda su familia, entonces Él tiene que edificar sobre la roca para convertir a su familia en casa de Dios, pero Él tiene que ser prudente. Entonces él hace una sugerencia, una recomendación, y busca las maneras de llevar a su familia a convertirla en un Bajit, en una casa de Dios. ¿Okay? Entonces entendemos aquí que hay Bajit, familia o casas, tiradas hacia abajo, en pedazos, destruidas, asoladas, trastornadas, porque sabiendo que hay un Betel, sabiendo que hay una casa de Dios, sabiendo que ellos pueden ser lugar de la presencia de Dios, tienen dioses extranjeros y extraños, paganos, y aún siguen sus costumbres. De repente nuestras familias, nuestras casas están contaminadas. Dejamos entrar tanto paganismo, tanta suciedad, dejamos entrar tantas cosas en nuestras familias, que de repente nos damos cuenta que estamos llevando una forma de vida muy lejos de lo que Dios quiere. Entonces tenía una influencia esta corrupción que había entrado a su casa, que tenía una influencia hasta en su forma de vestir, porque le dice: hay que limpiarnos, purificarnos, y habla de cambiarse hasta la manera de vestir. Entonces cuando oímos nosotros la palabra y la ponemos por obra, es cuando nosotros limpiamos nuestra familia para que sea firme, para que esté edificada sobre la roca que es Cristo. Entonces ahí cuando esto sucede es porque alguien de la familia tiene que ser el prudente. Alguien de la familia tiene que ser el que esté razonando, pensando el cómo llevar a su familia a que sea lugar de Dios, casa de Dios, lugar de la presencia de Dios. Alguien que se detenga en un momento en su familia y diga: yo no quiero esto para mi casa, no quiero esto para mi familia. ¿Cómo lograr cambiar la cultura, el pensamiento, volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos? Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces hay alguien que tiene que ser el prudente. Hay alguien el que tiene que saber el cómo de alguna manera buscar dentro del plan divino llevar a su familia a que se convierta en casa de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros empezamos a reconstruir el altar familiar. Recuerde que todo este mensaje salió de cuando Elías reconstruyó el altar a Jehová, que estaba arruinado, caído, despedazado, y lo hizo con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, así como lo miramos en la primera parte, en esta segunda parte es la segunda piedra, y en esta segunda piedra es Bajit, llevar a nuestra familia a hacer una casa de Dios. Entonces nosotros estaremos formando o restaurando el altar familiar con una de las 12 piedras para edificar este altar familiar, y venga lo que venga, nuestra casa no va a caer porque está sobre la roca. Y entonces cuando termina Elías de edificar el altar con las 12 piedras, desciende el fuego, consume el sacrificio, ¿okay? Y entonces toda la gente reconoce quién es Dios. Entonces cuando nosotros nos damos a la tarea de reconstruir el altar familiar con cada una de las áreas
que tenemos que tratar. Esta es la área número 2 que ya estamos viendo. Entonces queremos eso, queremos que descienda el fuego de la presencia de Dios. Queremos que todos a nuestro alrededor confiesen que Jehová es Dios y no estar claudicando entre dos pensamientos, si es o no es el Dios que debemos de servir. Entonces, cuando no está considerado quién es el Dios que debemos de servir, por eso es que añadimos paganismo, adoramos otras cosas antes que al Dios que nos dio la vida. Entonces, algo muy importante. Entonces, entendiendo esto, para edificar el altar familiar, que quizás está arruinado, necesitamos dos cosas a las cuales estamos ya estudiando. Número 1, lo que estudiamos la vez pasada, es ser de un parecer, ser de una clase, de un propósito, de un linaje, de una porción, de un mismo sentir. Esto es no tener yugos desiguales dentro de la familia, tener planes, a platicar, a tomar en cuenta a todos los demás, empezar a romper los yugos desiguales que puede lastimar a nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos o los hijos en su relación con sus padres. Y la número 2 que estamos estudiando aquí es limpiar de todo ídolo, de toda contaminación, de toda costumbre, influencia, siendo hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. No solamente venir a la iglesia a oír la palabra, pero no hacer nada con ella. No, tenemos que hacer hacedores de la palabra. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? O sea, ¿hacia dónde queremos nosotros lograr que llegue nuestra familia? Bueno, tenemos que entender que la señal de Elías, a la cual es la administración de las familias, nos encontramos con que dice la Biblia que esto tiene que ser ministrado. Dice, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, debe de haber una administración familiar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que vendrá el día grande y terrible de Jehová. Entonces, ¿pero qué es este día de Jehová grande y terrible? Porque no se trata, el punto no es de que es que quiero que toda mi familia sea cristiana o que toda mi familia me acompañe a la iglesia. No es el punto, sino que va a llegar un momento que va a aparecer el día de Jehová grande y terrible. Entonces, cuando habla de que va a llegar el día, es que porque va a llegar un tiempo. Va a llegar un tiempo en el cual va a venir como un sol abrasador y va a arropar a toda la humanidad. Ese día grande y terrible, algo grande en extremo, ¿ok? Que va a asustar, que va a amedrentar, que va a asombrar, va a atemorizar, va a ser un día espantoso. Entonces vamos a darle cuentas a Dios. Como esposo, como esposa, como padres o como hijos, daremos a cuentas a Dios. Entonces hay que preparar nuestras familias para estar listas para cuando rindamos cuentas a Dios, porque viene el día de Jehová. Es día de Jehová y será un tiempo que abrigará como el sol en extremo con temor y con espanto. Entonces es por eso nuestras familias, que son las primeras que debemos ministrarles, llevarlas a este punto de que estén preparadas para el día del Señor. Entonces hay varias escrituras que nos hablan de ese día y el cómo será ese día. Entonces, algunas escrituras como el libro de Amos, capítulo 5, verso 18 al 19, que dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyándose su mano en la pared le muerde una culebra. También Isaías capítulo 13 verso 6 nos habla de este día y nos dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel capítulo 30 verso 3 dice, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo, dice, de las naciones será. El profeta Joel también nos habla, capítulo 1 verso 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción, dice, por el Todopoderoso. Entonces dice que antes que se llegue ese día, antes que se llegue el día de Jehová, un tiempo que abrigará como el sol en extremo con temor y con espanto. Entonces quiere decir que Dios proporcionará un Elías para restaurar el altar familiar.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, antes de que venga ese día, y Dios nos está dando el tiempo, entonces el Señor tiene en cada familia a un Elías. Es a un Elías, o sea, a un prudente que oye la palabra y la hace por obra y edifica sobre la roca. A un Elías que tiene la prudencia para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque como lo decíamos la clase pasada de este tema, el corazón está extraviado, el corazón se extravía. El padre tiene extraviado el corazón en otros asuntos y descuida su relación con hijos, descuida su relación como esposo. La esposa lo mismo, extravía su corazón en tantas cosas y no tienen corazón para su matrimonio, no tienen corazón para sus hijos. O los hijos también extravían en la mundanalidad, en las tentaciones, extravían su corazón y no les importa el daño que hacen dentro de sus hogares a sus padres, no les importa. Tienen un corazón extraviado. Entonces Dios, antes de que venga el día de Jehová, un tiempo que abrigará como el sol en extremo con temor y con espanto, entonces Dios levantará a un Elías dentro de las familias, de los hogares, a un prudente que oiga la palabra y la ponga por obra, que edifique su casa, o como un Jacob, que trate de llevar a su casa, a llevar a su familia, a convertirla en casa de Dios, lugar de la presencia de Dios. Entonces Elías significa, el nombre Elías significa Dios es mi fortaleza, significa Dios es mi poderoso, significa el todopoderoso, es lo que significa Elías, ¿ok? Entonces Dios significa que dará una porción de fortaleza y de poder a cada familia, antes que venga tiempos como abrigo del sol que en extremo con temor y espanto. Entonces debe de haber alguien en nuestra familia, alguien que esté recibiendo la porción de Dios, el diseño de Dios, la fortaleza y el poder de Dios, para poder hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Entonces debe de haber dentro de las familias quien esté recibiendo esta porción divina. ¿Para qué? Para que pueda convertir su casa en casa, habitación de Dios, lugar de la presencia de Dios. Entonces lo que hemos estado viendo en estos últimos años ha sido un ataque para desintegrar la unión familiar en el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para las familias. Dios tiene un diseño, Dios tiene una forma para las familias. Dios tiene un diseño, cada familia es diferente. Cada una familia es diferente a otra. Quiere decir que hay un diseño exclusivo para cada familia. Y cuando hablamos de que hay un diseño exclusivo para cada familia, significa que hay un trato exclusivo para cada familia. O sea que no debemos de andarnos comparando con nadie más, ni que aquella familia es mejor que esta, o que deberíamos de ser mejores o iguales que los otros. No, hay un diseño exclusivo. Eso también nos abre puertas para decir que cada familia tiene su propia responsabilidad. Como padre tienes tu propia responsabilidad, como esposa tienes tu propia responsabilidad, como hijos tienes tu propia responsabilidad, porque hay un diseño especialmente para tu familia. No podemos comparar de que quisiera tener mejor a aquellos padres. No, es que yo quisiera que mis hijos fueran como los otros. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque hay un diseño especialmente de Dios para nuestras propias familias y hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay una porción de fortaleza y de poder que Dios quiere soltar sobre cada familia. Entonces es triste decirlo, pero hoy tenemos familias tiradas hacia abajo, en pedazos, derrotadas, trastornadas, simplemente porque no quieren ellos, no quieren oír la palabra y ponerla por obra para edificar sobre la roca. No quieren ser prudentes, no quieren, y por eso vienen las situaciones y derriban y arruinan toda su familia. Y es triste, pero el que Elías haya tenido que reparar el altar indica que en el monte Carmelo había sido un lugar de adoración a Jehová. Y es interesante, la familia es un lugar de adoración. La familia debe ser un lugar que honre a Dios. La familia debe de ser un lugar donde la presencia de Dios también se desenvuelva. Dios tiene un modelo familiar que en muchos casos tiene que ser reparado. Tu diseño, mi diseño,
para mi familia o para tu familia, tiene que ser reparado. Entonces, este tema de reflexión, este tema, nos debe de ayudar para edificar ese altar familiar, de hacer de nuestra casa, casa de Dios. Subamos y hagamos de nuestro hogar, de nuestra casa, un Betel, una casa de Dios. Despojémonos de todo ídolo, de toda contaminación. Purifiquémonos con la palabra de Dios, porque es la que limpia, la que purifica nuestras vidas. Y cambiemos nuestra cultura, nuestras formas, nuestros pensamientos. Por eso a Jacob le dijo, subamos a Betel, desháganse de los ídolos, lávense, purifíquense y aún cámbiense su vestuario, porque habla de culturas que habían arropado, ¿por qué? Porque habían contaminado sus vidas y ya no andaban conforme Dios. Y Dios no puede habitar en lugares contaminados. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, levantemos nuestra familia y volvámonos al Señor. Bueno, este es el tema número 2. En estos días estaré subiendo el tema número 3, acerca de la restauración de nuestras familias, para nuestras familias. Espero que les sea de gran bendición. Compártalo a alguien más, alguna familia, algún padre de familia, algún hogar. Compártalo y deje que Dios bendiga su vida. Amén.